Y en ese cumpleaños en que estaba anoche, las dos mamitas de una mamá de las niñas y mi esposa se enfrascaron en un tú a tú en la descripción de lo que había sido el parto de cada una de sus hijas. Yo le pregunté, hice una pregunta inocente: ¿tienes hijos? Me dijo, sí, uno. ¿Y por qué uno? ¿Por qué solo uno? Ahí fue Troya. Porque uno hace esa pregunta y lo miran como: este es mucho abusivo, atrevido. Pues allá téngalos usted qué cree, que es que eso no duele, que eso se transforman. Y ellas se transformaron y comenzaron a describir cómo había sido el nacimiento de cada uno de sus hijos, pero en unos detalles. Y yo al principio las escuchaba, les puse cuidado. Después hice lo que normalmente hacemos en segundo plano, ¿no? Y comencé a evaluar muchas cosas, porque esta es época de cumpleaños. Todo el mundo dice: vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y este estudio, esta charla de hoy se llama así: el nacimiento de Jesús. Y efectivamente la Escritura nos habla. Al escucharlas a ellas yo decía: bueno, pero todo el mundo habla del nacimiento de Jesús de acuerdo a cómo ve el pesebre y en una frase muy general. Sí, Jesús nació y nació en un pesebre. Muchos, la mayoría de los niños, ni saben qué es un pesebre. Para los niños un pesebre es una representación ahí con una vaquita o con un burrito y con unas ovejitas y paticos y gallinas y hasta carritos y todo eso, ¿sí? Es un pesebre para ellos, pero muchos ni saben qué es un pesebre. La Biblia sí nos describe en una forma real cómo fue el nacimiento de Jesús. ¿Qué detalles hubo en ese nacimiento? Y en el libro de Lucas, en el capítulo 3, nos habla del nacimiento del Señor Jesús, del Mesías. Tenemos en los primeros versículos el nacimiento de aquel que fue llamado Hijo de Hombre, completamente humano, aquel que vivió entre nosotros, que experimentó lo que nosotros experimentamos, Dios hecho hombre. Lucas, historiador, médico, pero historiador, un hombre detallista. Ustedes leen el Evangelio de Lucas y está plagado de detalles. Y en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, Lucas nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lucas en este relato nos establece un vínculo entre lo que estaba sucediendo muy localmente y lo que estaba sucediendo globalmente. Característica de historiador. Él está hablando, está ubicándonos históricamente. Él nos ubica históricamente. Y Dios es tan grande que tiene tu vida ubicada en una parte de la historia del mundo, en una parte de la historia de la humanidad. Dios es tan grande que con sus manos sabias, poderosas, no se le escapa detalle alguno. Alguien decía: en los detalles, es ahí en los detalles donde está lo importante. Todo es parte de la historia. Veamos qué nos dice estos 3 versículos inicialmente. ¿Qué es empadronar? Contar, censar. Un empadronamiento es un censo.
nosotros acabamos de pasar por un censo. Nos tocó a todos recibir la visita de un funcionario que nos hizo una serie de preguntas. ¿Para qué se hace el censo? Para contar cuántas personas hay. Y ese dato es importante. ¿Cuántas personas somos? ¿Quién era César Augusto? Augusto César, dice en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Y ese señor qué? ¿Qué pitos toca? ¿Quién era Augusto César? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Acaso es un gran hombre de Dios? Pues no. Augusto César, conocido también como Octavio, no Otavio, que me está viendo por internet y se debe estar emocionando. No, Octavio, fue sobrino nieto de Julio César, emperador romano. Dirigió el imperio romano por 41 años. Fue un hombre astuto, fue despiadado en su ascenso al trono, al reino. Pero una vez allí actuó con cierta benevolencia. Eso es lo que nos dice la historia, lo que nos dicen los historiadores. Recibió el título por parte del Senado de semidios. Por eso se llamaba Augustus. Recibió el título de semidios de Augusto al inicio de su mandato en el año 27 antes de Cristo. Murió 41 años después, en el año 14 después de Cristo. Y fue sucedido en el trono por su hijastro Tiberio, el jorobadito Tiberio. De ese Augusto es que nos habla el versículo 1 del capítulo 3. No era, capítulo 2, no era un hombre bíblico, era un hombre inconverso, impío, malo, perverso. Pero Lucas nos da en ese relato esa referencia, ¿sí?, para que también tengamos un registro fidedigno de qué fue lo que ocurrió y que además sepamos que realmente ocurrió. Porque muchas personas pusieron en duda y han puesto en duda este pasaje. Y lo han puesto en duda porque no había registro de un gobernador de nombre Cirenio, gobernador de Siria. Claro, toda la historia hablaba de Augusto César, pero no del gobernador Cirenio. Entonces pusieron en duda todo este registro bíblico. Los escépticos decían: ay, no hay ningún descubrimiento que nos indique que había un tal Cirenio. Eso no es histórico. Lucas está equivocado y su evangelio no es digno de ser creído. Pero a hoy, después de muchos registros arqueológicos, ya tenemos confirmación de que no solamente había un Cirenio, sino que sí era muy conocido y sí era gobernador de Siria. La palabra de Dios es confiable, mis hermanos. El hecho de que aún haya cosas allí que no hayan sido confirmadas por registro histórico, lo único que nos dice no es que no sea confiable, es confiable, pero sí nos indica que a la humanidad todavía le queda mucho por aprender. Porque vez tras vez la Biblia le ha bofeteado a la humanidad en tema tras tema tras tema. No, la Biblia es un cuento, habla de los hititas, y hoy tenemos registro de la civilización hitita. No, la Biblia es un cuento, y así vez tras vez, y vez tras vez la historia, la arqueología, la paleontología le ha dado razón a la perfección de Dios. Desde la perspectiva del emperador César Augusto, él estaba demostrando su dominio sobre el mundo grecorromano. Él quería saber cuánta gente había. Para eso se hacen los censos, para saber cuánta gente hay. Porque si tú sabes cuánta gente hay en tu gobierno, tú sabes entonces con cuánta platica cuentas, que es el fondo del censo. Impuestos.
En esa época era exactamente lo mismo. Ese invento no es de ahora, eso viene desde hace bastante tiempo. Él estaba pensando, César Augusto, que mostraba su poder y control sobre el mundo. Esa era su perspectiva. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Es una perspectiva diferente. Desde la perspectiva de Dios, ese emperador, o como dice la canción, ese emperadorcito, era un simple gentil instrumento suyo para impulsar el plan divino. César Augusto fue usado por Dios para preparar el camino, para mover todas las cosas para el nacimiento de Jesús. Un impío, un inconverso, para el nacimiento del Mesías. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 1, y voy a leer la versión Dios habla hoy. Proverbios capítulo 21, versículo 1, nos dice: la mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. No lo que diga la mente del rey, no lo que él se le ocurra. Él está convencido que él lo decidió. Y es que yo soy el rey y yo hago, y como soy César, entonces voy a hacer un censo. No, él, como los ríos, sigue el curso que el Señor quiere. La Biblia nos enseña que todo está bajo el poder de Dios y Él hace lo que Él quiere. De esa forma, un emperador gentil fue instrumento para impulsar el plan de Dios, el plan del rey, el rey del universo, el rey con mayúscula, el verdadero rey. Jesús probablemente nació entre el año quinto y cuarto antes de Cristo. Eso parece una frase rara, parece una frase de Maduro, pero no. Hubo algunas equivocaciones de quienes pusieron todo junto para hacer un calendario. Hubo algunas equivocaciones y hoy tenemos ese pequeño desfase. Ahora mi pregunta es, ¿se equivocaron? Yo estoy convencido que no. No sé por qué ese pequeño desfase. Históricamente no nos afecta, ¿sí? Digamos que es un datico puramente circunstancial e histórico. Pero algún día nos enteraremos. Ese desfase debe tener algún propósito, no sé cuál sea. Hasta el momento yo no lo entiendo. Ahí está. Pero Dios hace todo perfecto, absolutamente perfecto. En el versículo 4, del 4 al 7 del capítulo 2 de Lucas, nos dice: y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero parar aquí un momentico y echar de para atrás un segundo. El primer pasaje fue de Lucas 1 al 3, capítulo 2 o 3. 2, listo, gracias. Es que yo me equivoqué, dije 3 y listo, cierro el paréntesis.
El decreto de Augusto César, que él pensó que era haciendo lo que a él se le daba la gana, cuando a él se le daba la gana, como a él se le daba la gana, entre las cosas que hizo fue que llevó a José y a María a Belén, en el momento preciso, en el tiempo oportuno, para que el Mesías naciera, cumpliendo la profecía de Miqueas. ¿Qué decía o qué dice la profecía de Miqueas? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. No solo está profetizando que iba a ser en Belén, que iba a salir de los judíos, del pueblo de Israel, sino que además sus orígenes vienen desde la eternidad, afirmando la preexistencia de Jesucristo, ¿sí?, en la eternidad. Allí, en este momento, en este relato de Lucas, es cuando Dios toma forma humana. Dios moviendo todo para el cumplimiento de su profecía. Dios hace todo perfecto. Dios lo hace perfecto en el tiempo en que Él quiere. Él nunca se adelanta, pero tampoco se retrasa y no comete error alguno. Él hace todas las cosas bien y a su tiempo. El hecho de que María estuviese desposada, comprometida con José, nos recuerda que ese niño no era de José. Detallito de la narración. El niño nació de una virgen, tal y como estaba profetizado en Miqueas. Belén estaba lleno de gente cuando ellos llegaron de Galilea. Y el único lugar que pudieron encontrar fue un establo de un mesón. No me equivoqué con lo que estoy diciendo. Yo sé que algunos niños o algunos jóvenes, aún adultos, van a decir: no, era un pesebre de un mesón. No, era un establo de un mesón. El mesón era una cantina hotel. En esa época no había hoteles, Holiday Inn, Hilton, no. ¿Sí? ¿Y por qué había establo? Porque es que en esa época todavía no había salido al mercado el Renault, ni el Mercedes. Era en burro, los que tenían mucho billete en caballo, en camellos, ¿sí? Entonces, pues el que llegaba a tomarse una comida, un traguito o aún a pasar la noche, pues tenía que dejar su vehículo a que descansara. ¿Sí? ¿En dónde? En un establo. En un establo. ¿Y qué hace un animal en un establo? Come. ¿De dónde come? ¿A dónde ponen la comida para que coma el caballo, el burro? En un pesebre. La pesebrera. Por eso hoy conocemos, a los que fuimos caballeros, hoy conocemos de caballería del ejército. Todos los hombres acá son caballeros, creo yo. Por eso conocemos los sitios en donde los caballos duermen como pesebreras. Ahora sí ubicamos el pesebre. Ante la venida del Salvador, Dios mismo trajo al niño al mundo y el pueblo reaccionó con indiferencia. El pueblo estaba muy ocupado, no tenía tiempo para él. Y la pregunta inicial de esta gran introducción es: ¿eres tú de los que saben que debes poner más cuidado a Dios, pero a la hora de la verdad lo haces a un lado?
¿Eres tú el que le da a Dios lo que te sobra o lo que no te cuesta? Él vino para tomar el primer lugar. Él es el Señor. Ese es el lugar que Dios quiere que le des. Y fue mientras la pareja de Nazaret se encontraba en la ciudad de David, Belén, que María dio a luz su hijo primogénito. No me dice la Biblia, siendo Lucas médico, si fue natural, cesárea, pitocín, no sé. Dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, con amor lo acostó en el pesebre. Y ahora sí sabemos que es un pesebre. Eso no era Pullman, eso no era colchones Spring, ni siquiera colchoneta, ni siquiera la camilla esa de urgencias donde la dejaron botada 8 horas, que era lo que yo escuchaba en la conversación de estas mamás. No, era un pesebre hediondo, maloliente, porque les aseguro que donde comen los animales no es muy aseado, no huele muy rico. Y así Dios visita al mundo en la persona de un bebé indefenso. ¿Hay alguien más indefenso que un bebé? Un bebé indefenso y en la pobreza de un hediondo establo. Hizo eso por amor a ti y por amor a mí. Eso era lo más bajo. Y qué insólito, ¿no? Jesús comenzó su vida en esta tierra en un pesebre y acabó en la cruz. A lo largo del camino no tuvo dónde poner su cabeza y así fue toda su vida en la tierra. Un rey viviendo humildemente. No tuvo recuas de caballos especiales, que en esa época serían el equivalente al avión hoy, para decir, no, es que yo necesito los mejores caballos para poder ir a predicar rápidamente, como hoy algunos necesitan avión privado para predicar el evangelio. No, un rey viviendo humildemente, y eso a lo largo de su vida sobre esta tierra. No dejes de asombrarte ante el hecho de que Dios movió a una pareja desconocida a un pequeño pueblo para cumplir con una profecía. Eso a mí me asombra. Que no deje de asombrarte a ti. Cuán grande es Él. Dios moviendo los hilos. Los que estaban en Nazaret deberían estar en Belén, y Él movió los hilos. Y por el edicto del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, los llevó justo a tiempo para que María diera a luz. Cuán grande es Él, cuán poderoso es Él. Y así es el interés de Dios por ti. Y así es el poder de Dios a tu favor. Bueno, y hablemos un poquito más en detalle del nacimiento. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cuáles vigilias de la noche? ¿Alguien me puede decir a qué está hablando ahí? Recordemos los detalles, ¿no? ¿Qué estaban haciendo esos pastores? Duro. Cuidando los ganados, y dice que guardaban las vigilias de la noche. Bueno, las vigilias de la noche es que el día y la noche estaban divididos. Como no había Rolex, Bulova, Mido, Casio, no había reloj. Como no había reloj, de alguna forma había que contabilizar el tiempo. Y existían las vigilias. En algunas partes había una persona que se paraba cada 3 horas y pegaba el alarido. ¡Hora prima! Y era la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vigilia. Entonces dividían el día en la noche
en periodos de horas. Y estos pastores no solamente estaban cuidando, sino velando, sino que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El rebaño estaba afuera, bajo el cielo estrellado. El primer anuncio del inusual nacimiento no fue dado a un grupo de líderes religiosos, de poderosos estudiosos de la palabra. No, ese primer anuncio, ese inusual anuncio fue dado a unos pastores en los montes de Judea. Gente humilde, gente fiel, gente dedicada a realizar sus trabajos cotidianos, sus labores diarias. Mis hermanos, Dios se da a conocer a gente dispuesta a reconocer su pecado. Dios se da a conocer a gente dispuesta a reconocer la necesidad, su propia necesidad de salvación. Dios obra en situaciones cotidianas como la tuya, como la mía. Él no hace todo un espectáculo para hacerle llegar su mensaje a una persona. Podría mover cielo y tierra y podría hacer un espectáculo de tal forma que fuera absolutamente imposible que alguien se negara a creerlo, pero no. Él se da a conocer en situaciones cotidianas. Él se da a conocer y ofrece salvación a pecadores como nosotros, como tú, como yo. Miremos el versículo 9 y 11, del 9 al 11. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel se presenta a los pastores, brilla una luz, los rodea el resplandor, se asustan y el ángel les dice: tranquilos, les traigo buenas noticias. Aquel mismo día, en una aldea cercana, en esa aldea de Belén, había nacido un bebé que era Salvador, que es Cristo y que es Señor. Esos fueron los tres títulos que utilizó el ángel. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esos tres títulos. Miremos el primero. Jesús es el Salvador. Jesús salva. Él es el que salva, Él otorga la salvación. Ese nombre de Jesús y ese título Salvador nos da a conocer su misión. Sabía su misión, nosotros no. Nosotros en todos los cumpleaños, mucha gente le dice: ay, apague la vela, pida un deseo. Porque nosotros no sabemos cuál es nuestra misión. Él sí la sabía perfectamente. Su misión, Salvador. Que nos dijeran a nosotros: mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Santiago Carreño. Mi misión, tal. No, Jesucristo sí. Su misión, Salvador. Miremos dos pasajes. Lucas, en el mismo libro, capítulo 19, versículo 10. El Señor Jesús, hablando de sí mismo en este pasaje, utiliza uno de sus títulos preferidos. Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Dijo Jesús en este pasaje: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar a los perdidos es la misión del Salvador. Y también en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino? A salvar a los pecadores. Vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Te reconoces como perdido? ¿Has recibido la salvación que Jesús ofrece? Para eso vino el mundo, para eso nació. Por eso celebramos el cumpleaños de Jesucristo, porque Él vino para salvar el mundo. No para que se hiciera un dibujo bonito de una cunita ahí hermosa con un niñito. No. El ángel también dijo que Él es el Cristo. El Cristo, sabemos todos, lo hemos ya enseñado varias veces, quiere decir el ungido, el Mesías. Eso nos recuerda su realeza. Solo Él puede perdonar tus pecados, solo Él puede darte una nueva y vida eterna. Y finalmente usa el título de el Señor, Dios manifestado en carne. Él nos habla de su autoridad. Señor, eso es autoridad. Santiago, ¿qué? ¡Fua! ¡Pum! Señor, me decía mi papá. Eso era así. El día que a mí se me daba por rebelarme, me llamaban y no era sino que yo dijera, ¿qué? Y al ratico mi mamá, ¡fua! ¡Pa! Señor. Porque es señal de autoridad. Autoridad. Él es la autoridad tuya. Gobierna Él tu vida, es el rey de tu vida, es tu Señor. Dios llena el mundo oscuro y desea entrar en tu vida que está de pronto sin paz, que hace falta una relación vital. Y si así ha sido, estás en una sujeción a plenitud con quien es tu Señor, ¿lo conoces realmente en ese sentido? ¿Estás salvo? ¿Te has salvado? ¿Lo conoces en verdad? ¿Es Él el Señor de tu vida? Porque a eso fue a lo que vino. Eso fue lo que dijo el ángel. Ese fue el anuncio del ángel. A eso vino. Más allá de eso, no sirve, no funciona, al menos para la eternidad. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para nosotros eso es normal. Este versículo es normal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque como la historia nos es tan familiar, la repetimos año tras año, tras año, tras año. Pero en este versículo, todo lo de este versículo es todo menos normal. Vean ustedes. El Señor como bebé. Llega como bebé. Envuelto en pañales. Acostado no en una cuna de oro, sino en un pesebre. Sitio para abrevar animales. ¿Cómo iban a reconocer los pastores al niño? Bueno, como le dijo el ángel que lo iban a encontrar. Un niño en pañales, acostado en un pesebre. Doble señal. Que estaría envuelto en pañales. Ahora, ellos habían visto niños envueltos en pañales. Pues, eso no tiene nada del otro mundo. Pero el ángel les dijo que ese bebé envuelto en pañales era el Señor. Y era insólito pensar que el Señor iba a estar como un recién nacido envuelto en pañales. Ahora, la segunda señal era más complicada, acostado en un pesebre. De eso sí no tengo duda. Yo no tengo duda que los pastores nunca en su vida habían visto jamás a un recién nacido en pañales, en un pesebre, en un lugar tan deshonroso. De eso sí estoy seguro. Y esa fue la indignidad que enfrentó el Señor cuando vino a nuestro mundo. Siendo el Señor de la vida, de la gloria, no fue recibido
como tal. No fue recibido con esos bombos y platillos. Impacta el hecho de que el Dios creador, sustentador del universo, entra a la historia de la humanidad. No como un héroe, un militar, un conquistador, sino como un pequeño bebé. Esa es la verdad de la encarnación. Dios tomando forma humana para poder salvar a los pecadores. Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que pudieron haber pasado desde el momento en que este niño toma su primera bocanada de aire hasta cuando ya tenía la capacidad de valerse por sí mismo. Piensen ustedes en esas primeras 3 horas. No estaban en un hospital aséptico, no tenían enfermeras, no tenía partera, y estaban en un sitio inmundo, con excrementos, orines, comida descompuesta, saliva de animales. Así toma forma humana, y esa es la verdad de la encarnación. No la dibujemos como algo hermoso. Su encarnación fue humillante. Versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De repente, mis hermanos, todo ese entusiasmo contenido en las huestes celestiales, ¡boom!, explota en un cántico, conocido hoy como el Gloria in Excelsis Deo. Ese cántico de los ángeles y de las huestes celestiales alabando a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y es en ese momento en que se captura el significado del nacimiento de aquel bebé. Imaginen a estos pastores, qué privilegio, qué privilegio. A uno se le eriza la piel cuando escucha un coro de 50, 100 hombres y mujeres entonando un cántico al Señor. ¿Qué tal uno mirando la bóveda celeste con las huestes celestiales cantando y alabando a Dios, alabando al Señor de la eternidad en ese cántico? Gloria a Dios en las alturas. Impresionante. Los pastores creo que llegaron a ese pesebre pero recargados. Las personas que aceptan arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor creyéndolo como Salvador, esos son los hombres que busca Dios, hombres de buena voluntad. Todo aquel que pide salvación la recibe. Dios salva a pecadores, porque esa es la esencia del nacimiento de Cristo. ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Tienes paz? ¿Cómo has respondido al favor de Dios? ¿Cómo has respondido a su invitación amorosa de conocerle cada día más y más y más? El tiempo es hoy. Versículos 15 al 19. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Tan pronto como los ángeles regresaron al cielo, los pastores, ¡boom!, arrancaron. Imagínense, después de semejante espectáculo sin pagar, arrancaron para Belén. Encontraron a José, a María y a Jesús
acostado en el pesebre. Le contaron a ellos lo que habían visto, lo que habían escuchado. Y María, que comprendía más profundamente lo que estaban hablando, guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Es difícil no asombrarse ante la persona y la obra del Señor Jesucristo. Todo acerca de Jesús es asombroso. Su nacimiento, su vida, la forma en que le fue quitada la vida, su resurrección, todo en Jesús es asombroso. ¿Cómo no asombrarnos de Él? Pero debemos ir más allá del sentido de admiración. Es más, me atrevo a decir que debemos ir más allá del sentido de lástima. Algunos ven películas acerca del nacimiento de Cristo por esta época y dicen: uy, hermoso, qué bonito, porque es que además la pintan muy bonito. ¿Sí? En Semana Santa muchos ven películas acerca de la pasión de Cristo y dicen: uy, terrible, no, espantoso. Pero debemos ir más allá. Él nos ha dado vida en abundancia. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y Él exige tu vida entera. ¿Estás listo? Porque eso hace parte de la celebración de la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Esto es el significado del nacimiento de Cristo. Y nada menos que esto es suficiente. Nada menos es bueno. Nada menos es razonable. Versículo 20, ya para terminar. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Interesante el detalle. La última palabrita del versículo: como se les había dicho. Se les dijo que fueran y vieran. ¿Y qué hicieron? Fueron y vieron. ¿Y qué pasó? Bueno, era como les habían dicho. Y a nosotros nos dice el Señor: ve y ve. O sea, ve de ir y ve de ver. Y nosotros ni vamos ni vemos. Y entonces no tenemos oportunidad de recibir del Señor lo que tiene para nosotros. Dios es asombroso. Dios es maravilloso. Miren, ellos no pudieron hacer menos que glorificar y alabar a Dios por lo que habían oído y habían visto. Así como los pastores, Dios quiere llenar tu vida de gozo, de propósito, porque Jesucristo no nació sin un propósito. ¿Para qué nació? Para ser el Salvador, para salvar. Él quiere llenar tu vida de gozo, de propósito. No solo que le conozcas, sino cada día más y más y más. Y que le sigas. Cuando tú vas con tu hijo en la calle, tú vas caminando y tu hijo se va quedando y tú le dices: dale, 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 apúrale, apúrale, apúrale. Y qué vergüenza que Dios todos los días es como diciendo: dale, 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 apúrale, apúrale. Lee, lee, escúchame, escúchame, entiéndeme, conóceme. Él quiere que te vuelvas un verdadero adorador suyo y que lo seas ahora y por toda la eternidad. Esa es la esencia de la razón del nacimiento de Jesucristo, ser un Salvador para eso. Hoy, todos los días de tu existencia, que le conozcas más y más y que le entregues el control absoluto de tu vida. Esa es la historia del nacimiento del Señor Jesús. Dios glorificándose, trayendo paz y buena voluntad a la humanidad, aquellos que están dispuestos a creerle, a seguirle y a obedecerle. Solo Jesús
trae paz. Conocer a Jesús trae gloria a Dios. Entonces, mi hermano, vivamos hoy y todos los días para la gloria de Dios. Amén. Y si aún no lo conoces, si aún no conoces personalmente al Señor Jesús, danos el privilegio de mostrarte, Biblia en mano, quién es Dios, su santidad, quién es el ser humano, quién es el pecador que está lejos de la presencia salvadora de Dios y qué provisión ha hecho Dios para la salvación de los pecadores. La muerte y la resurrección del Señor Jesús, el perdón de pecados. Ese es el mensaje que proclamamos. Es eso lo que queremos que hoy se entienda claramente y sea una realidad y una vivencia en tu vida y en mi vida. El Señor nos bendiga y nos guarde. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Hermoso Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, eterno, poderoso, creador. Gracias por esa encarnación, Señor. Gracias, Dios mío, porque no nos dejas para la imaginación nada diferente a la humillación de tu Hijo Cristo. Gracias, mi Señor, porque habiendo sido diferente, podríamos nosotros aún expresar más arrogancia en nuestro corazón. Pero siendo como fue, en ese inmundo pesebre, Señor, en ese maloliente establo, en ese estado de indefensión de un bebé, entonces, mi Padre, entendemos el verdadero significado de esa labor como Salvador, como Mesías y como Señor. Amamos, Padre, llenura de tu Espíritu Santo para poder también inclinar nuestro rostro y poder decirte, Señor, realmente entendiéndolo, y poderte extender nuestras manos y entregar cada aspecto de nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque en momentos hemos tomado ese propósito y te hemos entregado todo. Pero también reconocemos que pasados unos momentos comenzamos a echar de para atrás y queremos retomar nosotros mismos el control de lo que ya te habíamos dado, Señor. Por eso te clamamos, Señor, esa fortaleza para abrir nuestro corazón y poderte decir, Cristo, Señor Jesús, maneja esta área de mi vida. Maneja, Señor, todo el timón de mi vida. Controla, Señor, cada aspecto de mi mente y pensamiento, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para perseverar. Te clamamos, Señor, que ese Espíritu esté pullando nuestro corazón, para que en cada momento, cuando queramos retomar el control de algún aspecto de nuestra vida que ya habíamos entregado, frene nuestra intención. Dios mío, qué hermoso poder decir, alabado seas porque te encarnaste y tu Hijo Jesucristo se hizo hombre enteramente humano y sufrió como sufrimos nosotros y pasó por las pruebas que pasamos, pero salió victorioso, Señor. Y gracias porque podemos entonces inclinar todo nuestro ser y decirte, alabado sea, Señor, Dios glorioso en las alturas. Te mereces y tienes todo, el universo y la eternidad. Mira, Señor, a tu pueblo con benevolencia. Inclina tu rostro a nuestra oración. Mira, Señor, con ese amor con que siempre nos has mirado. Porque sí, cada uno tiene necesidad. Pero Dios mío, qué alegría por encima de la necesidad poder inclinar el rostro y alabarte. Bendito seas, Señor de los cielos, eterno Rey Creador. Gloria a ti en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.